Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con aplicaciones de las derivadas, esta vez orientadas hacia la economía. En la anterior clase habíamos estado viendo aplicaciones, pero sobre todo para hallar puntos críticos, máximos, mínimos o puntos de inflexión. El día de hoy vamos a dedicarnos específicamente a las aplicaciones en economía, específicamente lo que vendría a ser la microeconomía, que tiene relación con las funciones de oferta, demanda, el libre mercado, ¿ya? Eh, Hay dos curvas que rigen la ley del libre mercado. El libre mercado está dado por la cantidad que una organización produce de algún producto y esa cantidad es la oferta, ¿ya? Entonces, a ver, espérenme, cambio de color. La oferta es una función de la cantidad, ¿ya? Tiene dos variables, la variable independiente y la variable dependiente. Entonces, en la oferta, el precio depende de la cantidad que va a ofertar. Y luego se tiene la demanda, donde también se tiene en función de la cantidad. ¿Ya? El precio también es una función de la cantidad. Los dos son funciones de la cantidad. Entonces, no es la única variable de la cual depende tanto la oferta y la demanda, pero las cantidades que uno va a comprar, las cantidades que uno va a vender, dependen casi exclusivamente del precio que se está comercializando en el mercado. Y hay un punto de equilibrio entre la curva de la oferta y la demanda que permiten fijar el precio de un determinado producto, además de la cantidad del producto ofertado o producido y también la cantidad que se va a comprar a ese determinado precio. Entonces, la cantidad que uno demanda o la cantidad que uno ofrece depende de los precios, depende de la tecnología, depende del clima, depende de los productos sustitutos, depende de muchas variables. Sin embargo, en economía se ha establecido el ceteris paribus, no sé si lo han escuchado nombrar, el ceteris paribus, que dice, no importa que la cantidad que uno desee comprar depende de el precio del producto sustituto, la cantidad que yo voy a comprar de mantequilla depende del precio de la margarina, que es más barata, o depende de la salud de la persona. Si tiene colesterol alto, no va a comprar margarina, va a preferir mantequilla, de la tecnología y demás, ¿no? Igual con la oferta. Uno va a ofertar más si es que tiene mejor tecnología, si es que el precio que le están pagando es alto, obviamente va a querer producir y vender más para tener más ganancias. Y así. Entonces, la oferta y la demanda dependen de muchas variables, pero el ceteris paribus dice, el que más importa es el precio. Para un determinado precio se produce una determinada cantidad de productos, si se aumenta el precio, se aumenta la cantidad que se produce y demás. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos representar esas funciones de la oferta y la demanda. Las representamos generalmente sobre el eje X a la variable independiente, que sería la cantidad. Miren, la cantidad que está medida en unidades. Y sobre el eje vertical, el eje de las ordenadas, representamos al precio y decimos que el precio está en función de la cantidad. ¿Ya? Ahora, hay una diferencia entre la curva de la oferta y la demanda. Se dice que, se dice que la, espera, por favor.
compartir. Entonces les decía, se dice que, ah, ya. Se dice que la curva de la oferta tiene una pendiente positiva, mírenla. Se la puede representar a fin de cuentas la oferta como una línea recta, donde el precio va a estar en función de la cantidad. O la cantidad más bien depende del precio, solo que en las gráficas se la representa al revés de lo que es en realidad. Debería ser la cantidad aquí en la vertical y el precio en la horizontal, ¿ya? Pero no sé por qué, por alguna convención las representan prácticamente al revés. Lo que no tienen que hacer es asustarse, no tienen que, eh, si alguna vez ven la cantidad aquí arriba y el precio acá, no se asusten, no se asusten, ¿listo? Para estas funciones de economía, los economistas las representan el precio en la vertical y la cantidad en la horizontal. Si ustedes alguna vez ven que en la horizontal está la cantidad en unidades y en la horizontal está el precio en unidades monetarias, en pesos, no se asusten, ¿ya? Ahora, lo que les quiero decir, la curva de la oferta, que generalmente la representamos por una línea recta, pero podría ser también una curva así o de este estilo, una curva, pero lo más fácil es representarla por una línea recta, generalmente, y es una buena aproximación a la representación de la realidad. La curva de la oferta tiene una pendiente positiva. ¿Qué significa que tenga una pendiente positiva? Significa lo siguiente. Significa que el ángulo de inclinación está entre 0 y 90 grados. Miren, el ángulo de inclinación es el ángulo medido desde el eje horizontal, eje X positivo, hasta la curva, y no es mayor que 90 grados. Miren acá, esa es una paralela al eje vertical. Entonces llegó hasta acá, no pasó hasta ahí arriba. Entonces, ese ángulo de inclinación es menor que 90 grados. Si nosotros le sacamos la tangente a esta línea morada, a la de la oferta, vamos a ver que su tangente o su pendiente es positiva. ¿Listo? Entonces, si y es la función f de x, esta curva morada de acá, si le sacamos su pendiente a esta curva, le haríamos su pendiente. Entonces, la pendiente de esta línea recta es la primera derivada de la función oferta. Si la derivada es mayor que cero, tenemos que la pendiente es positiva. ¿Ya? Entonces, si esta recta de la oferta tiene una inclinación mayor que 0 grados, ahí, o hasta 89,99 grados, pero menor que 90 grados, entonces la pendiente es positiva. ¿Listo? ¿Qué dice eso? Que mientras más aumenta la cantidad, más incrementa la cantidad, entonces el precio va a subir. ¿Listo? Generalmente se toma el precio como la variable independiente, es decir, en la horizontal, y uno dice, cuando sube el precio, el productor ofrece al mercado mayor cantidad de producto. ¿Ya? En la demanda, cuando el precio aumenta, la cantidad de producto ofertado disminuye. ¿Listo? Entonces, cuando aumenta el precio para la demanda, lo voy a hacer con otro color, con el color verde. Ahí. Entonces, para la oferta, aumenta el precio, aumenta la cantidad. Si aumenta el precio para la demanda, el precio es el mismo para los dos, ¿no? El precio del mercado. Si aumenta el precio, la cantidad que uno va a comprar va a ser menos porque al comprador no le conviene comprar caro. Entonces, solo va a comprar si es estrictamente necesario.
¿Listo? Y eso se representa con una curva y igual a función de x. X es la cantidad, y es el precio. Y tiene su derivada o la pendiente de esta curva de la demanda es negativa porque su ángulo de inclinación es mayor que 90 grados. Miren, aquí está 90 grados, la curvita llega a 90 grados y sube. Entonces el ángulo de inclinación es mayor de 90 grados. Ahí nos damos cuenta que es pendiente negativa. ¿Listo? ¿Y cómo hallamos la pendiente de una curva? Le sacamos su derivada y para una recta, la derivada de una recta representa la pendiente de esa recta. ¿Ya? Se los voy a escribir acá con un color que se acuerden, con un colorcito rojo. ¿Ya? Con un colorcito rojo. La derivada de una recta, coma, es su pendiente. ¿Ya? Entonces, tenemos que recordar, en la oferta la pendiente es positiva, porque mientras más sube el precio, más queremos vender. En la demanda la pendiente es negativa. Mientras más sube el precio, queremos comprar menos o podemos comprar menos. ¿Listo? En esta curva tenemos las variables de precio, que es la variable independiente, la variable dependiente del eje vertical, el precio P. Y tenemos la variable Q, que es la cantidad. La cantidad para la oferta es la cantidad que uno quiere vender, ofrece al mercado. Y la Q la cantidad en la curva de la demanda es la cantidad que compra. La cantidad que se compra es la cantidad que está en la curva de la demanda. Acá. ¿Listo? Ustedes ya llevan economía en este semestre, así que ya entienden de qué les estoy hablando, ¿no es cierto? Microeconomía, economía general, ya ven nociones del equilibrio del libre mercado, eh, la oferta y la demanda, el precio al que se vende en el mercado es este precio, donde se cruzan las curvas de la oferta y de la demanda. Entonces, este es el precio que se vende en nuestro mercado. Hay una lucha entre la curva de la oferta, lo que quieren ofrecer. Si hay mucha oferta, el precio baja, entonces ahí aprovechan los compradores para comprar. A este precio, entonces, es el precio de equilibrio. ¿Listo? Ahora continuemos. Vamos a ver algunas aplicaciones. Ya hemos visto que tanto la oferta como la demanda son funciones de la variable independiente, que es la cantidad. Puede ser X o puede ser Q, no hay problema. Y lo importante es que la variable independiente, la cantidad siempre es positiva. No podemos hacer cálculos. A ver, si compro menos 50 panes, nadie compra menos 50 panes. Uno compra ningún pan, cero, o compra uno, dos, cinco, 10, 100 panes, ¿verdad? Uno no vende, voy a vender menos dos panes. No entiendo eso. No se entiende, no se puede vender cantidades negativas. Voy a vender cero, es decir, no produjo nada, no llevó nada al mercado, no vendió nada. O no hizo esfuerzos de comercialización, de marketing, de ventas y no vendió nada. ¿Ya? Pero no puede ser que venda menos. Cantidades negativas no existen. ¿Listo? Ahora, el ingreso es una función que depende de la cantidad. Podemos pensarlo también así. El ingreso es una función de la cantidad. La variable independiente puede ser X o puede ser Q. No hay problema. No hay variación. ¿Ya? El ingreso es una unidad monetaria, es una cantidad monetaria, son los pesos, esta unidad en moneda. Y el ingreso es la cantidad que se obtiene de multiplicar la cantidad vendida, es decir, la curva de la demanda, por a ver, el precio, perdón, el precio de la demanda, de la función de la demanda, multiplicado por la cantidad vendida. ¿Ya?
Se puede mostrar como el resultado de este producto. La función ingreso, que depende de la variable cantidad, es igual a la cantidad vendida por la curva de la demanda. ¿Ya? Entonces recuerden, el ingreso es cuánto he vendido por el precio. El precio es una función de la curva de la demanda. Entonces esto es precio igual a la función de la demanda. ¿Listo? ¿Qué es P? Precio es una función de la cantidad. Podemos decir precio es igual a una función de cantidad. Entonces no se asusten si ven Q en lugar de X. ¿Ya? Ustedes recuerden, ¿por qué hacemos ahorita con X? Porque X hemos visto para nosotros en matemáticas 1 y matemáticas 2 que se trata de la variable independiente. ¿Ya? Ahora, eh, Y sub X o I de X significa función ingreso obtenido de la venta de la cantidad de X de producto. ¿Ya? X es la cantidad vendida. Y la función f de x es el precio de la demanda o la función de la demanda. ¿Listo? ¿Qué nos da f de x? Nos da el precio. En la anterior diapositiva, miren, tenemos las dos curvas, la curva de la oferta y la de la demanda. Y está en función de la cantidad que ofrece. Y está en función de la cantidad que vende. Entonces, cantidad ofrecida. Y es el precio. El precio depende de la cantidad que uno va a ofrecer. El precio depende de la cantidad que uno compra. ¿Ya? Eso entonces. Si nosotros tenemos la función de la demanda, multiplicamos por X toda esa función y hallamos la función del ingreso. ¿Ya? También podemos hallar el ingreso promedio. El ingreso promedio es la función ingreso, ingreso total, pero dividido entre la cantidad del producto que se haya vendido. Entonces, miren, el ingreso es la cantidad X por el precio de venta, es decir, el precio, función, precio de la demanda. Es decir, es la función de la demanda. La función de la demanda es el precio. El precio está en función de la cantidad demandada o de la cantidad comprada o vendida. ¿Ya? X entonces es la cantidad del producto. F de X es la función de la demanda, ¿no es cierto? El precio de la función de la demanda. Ahora, el ingreso promedio es ese ingreso total, pero dividido entre la cantidad vendida. Miren, el ingreso promedio es I de X dividido entre X. I de X es X por F de X. Y nosotros podemos simplificar X entre X, por lo tanto el ingreso promedio no es nada más que la función de la demanda. ¿Ya? Pero ya medida en términos monetarios de ingresos, ya no de precio. ¿Listo? Si yo quiero saber si reemplazamos valores, podemos encontrar algunos valores. Veamos con un ejemplito. ¿Listo? Para que no sea tan teórico y difuso, hagamos con un ejemplo. Ya. Entonces, miren, imaginen que nuestra función de la demanda es precio. Precio en función de la cantidad es igual a 25 menos 3x. ¿Ya? Ese es el precio dependiente de la cantidad. Esa es la demanda. ¿Listo? Ahora, yo quiero saber
el ingreso si es que vendo 35 unidades. Entonces, si X va a ser 35 unidades, primero, el ingreso en función de X va a ser X por f de X. En este caso es P de X, ¿no? Entonces, por P de X. El ingreso en función de las unidades vendidas va a ser X multiplicado por 25 menos 3X. Hago la distribución. Miren, afuera tengo X multiplicando al paréntesis, pero el paréntesis son dos términos. Entonces multiplico X por 25 y X por menos 3X. X por 25 sale 25X menos, porque multiplicamos el signo más de la X con el signo menos de 3X y es más por menos, menos. 3X por X es X al cuadrado. Entonces, esa es la función de el ingreso en función o el ingreso que depende de la cantidad vendida. ¿Ya? A ver, para 35 unidades, reemplacemos los valores en esta función, que se llame ecuación 1. 35 en 1. X igual a 35, reemplazamos en esto. Entonces, el ingreso. Donde vea X, le pongo 35. Entonces, ingreso de X igual a 35 es igual a 25 por 35 menos 3X, ya no es X, ¿no? 3 por, un momento, voy a borrar. 3 por 35 al cuadrado. ¿Ya? Voy a traer mi calculadora. Esperen un momento. Dice 35. Y quiero saber cuál es el ingreso luego de vender 35 unidades. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? Voy por mi calculadora. Aquí está. Y tendríamos, a ver, no. Ya. Entonces, ahora sí, les decía, el ingreso de X igual a 35 va a ser el ingreso de X igual a 35 unidades, va a ser igual a 25 por 35. 25 por 35 igual a 875. Menos 3 veces por 35 al cuadrado. Yo me inventé esa función. Esperemos que nos salga algo raro. 35 va a salir algo raro. 35 por 35 es 35 al cuadrado. Son 1225 y eso por 3 es menos 3670. A ver, 1225 dentro del paréntesis. 1025. Ya. Entonces, en este caso, el ingreso sale 875 menos 3675. Esa resta 875 menos 3675 da como resultado menos 2800.
Entonces el ingreso cuando X es 35 para la empresa que está vendiendo, sale menos 2.800. A ese precio, esa empresa va a perder. ¿Ya? Eso es en cuanto al ingreso total. Pero ¿qué es el ingreso promedio? Es dividir ese ingreso entre 35. Y hay dos formas de hacerlo. Dividimos esta función para el ingreso promedio, y veamos un segundo inciso. El ingreso promedio, el ingreso promedio es el ingreso dividido entre X. Hemos dicho que el ingreso promedio es X por P de X, todo eso dividido entre X se simplifican y al final el ingreso promedio es igual a la función de X o P de X, ¿ya? P porque es precio que depende de X o F de X que yo anoté allá arriba. P de X, ¿no? P de X. Entonces, el ingreso promedio es 25 menos 3X. Ahora, si yo quiero saber cuál es el ingreso promedio de vender 35 unidades, aquí digo, para X igual a 35, el ingreso promedio de esas unidades es 25 menos 3 por 35, que esto es igual a 25 menos 3 por 35 es 105. Por lo tanto, el ingreso promedio es igual a menos 80. ¿Qué significa? Por cada unidad vendida de esas 35, he perdido 80 unidades monetarias. ¿Qué significa? Por ahí los compré muy caro y el precio del mercado ahorita aquí en Bolivia es más bajo. Entonces estoy perdiendo. ¿Listo? Eso significa. Entonces, miren, hay dos formas de encontrar el ingreso promedio. Dividimos el ingreso total, lo dividimos entre X y nos da esta función. Exactamente el ingreso promedio. ¿Ya? Esta sería una ecuación 2. Reemplazamos 35 unidades en esa ecuación 2 y nos salió que el ingreso promedio es menos 80. ¿Ya? Menos 80 unidades monetarias por cada unidad vendida. ¿Listo? En cambio, el ingreso total es menos 2.800 unidades monetarias de toda la venta. ¿Listo? Continuamos. Luego está el ingreso marginal. Cuando nosotros hablamos de marginales, estamos hablando de cuánto será una cantidad, un incremento debido al incremento de otra variable. Entonces, un ingreso marginal. Vamos, configuro mi teclado. Ahí está. El ingreso marginal es la variación instantánea del ingreso respecto de una variación pequeña en la cantidad vendida. Cuando estamos hablando de variaciones instantáneas, estamos hablando de variaciones infinitesimales y es una de las primeras aplicaciones de la derivada que vimos. Variación instantánea de una variable, delta Y, entre variación infinitesimal o muy pequeña respecto a otra variable, hemos dicho que es la aplicación de la derivada como razón de cambio. Variación instantánea es igual a la derivada. Cuando delta x tiende a ser cero, entonces hablamos del límite de delta
Y entre delta X cuando delta X tiende a ser cero, y eso es igual a Y', o derivada de Y, que es igual a derivada de Y respecto de X. ¿Listo? Entonces nosotros estamos hablando de la variación instantánea del ingreso. Queremos saber lo que nos dice este ingreso marginal. Este ingreso marginal nos dice incremento infinitesimal del ingreso por un incremento infinitesimal de la cantidad vendida. ¿Qué nos dice? Deriva el ingreso respecto de quién. ¿Respecto de quién, jóvenes? El ingreso marginal, a final de cuentas, si es que quieren hacerse un formulario, el ingreso marginal es la derivada del ingreso respecto de la cantidad vendida. Ingreso marginal es igual a primera derivada del ingreso. Eso es derivada de ingreso respecto de la cantidad vendida. ¿Ya? Hasta ahí vamos a parar y vamos a hacer ahora un ejercicio bien completo. ¿Tienen alguna duda o consulta hasta el momento, joven?